Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra de hoy nos muestra a Cristo asumiendo y cumpliendo en su persona la esperanza de Israel. Jesús es el siervo doliente que entrega su vida como expiación. Es el sumo sacerdote que, ofreciéndose a sí mismo como víctima, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y en el Santo Evangelio escucharemos la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a tomar asiento y dispongámonos para acoger la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Y así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba nuestras dolencias, y nosotros los considerábamos golpeados, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. A ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Y él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con malhechores y una tumba con los impíos. Y aunque no había cometido violencia, ni había engaño en su boca, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Se ofrece su vida en sacrificio de reparación. Verán su descendencia prolongada sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Repetimos todos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame de poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invito a ponerse de pie y a prepararnos para escuchar el Santo Evangelio. Palabra Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados para los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Les respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado mi Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguían a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido, porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofeteada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel a que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no lo entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo, u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres el rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo.
Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarlo y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubiera recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado y traicionado ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Después de beber el vinagre, dijo Jesús. Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquellos que puedan en casa y aquí nos colocamos de rodillas. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado, como era para los judíos el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, son mis discípulos. Tomen asiento un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor, al contemplar este bello Calvario que nuestro pueblo ha preparado, nos invita a adentrarnos en el misterio del Viernes Santo, el día en el cual contemplamos ese silencio de la muerte de Jesús. Pero qué importante poder juntos meditar la pasión de San Juan. Comienza la pasión contándonos una actitud que no está tan lejos a nuestra realidad. Se nos hablaba de Judas, aquel sacerdote, apóstol, discípulo, que traicionó a Jesús por 30 monedas, pero que no solamente traicionó a Jesús, sino que traicionó sus principios, sus valores. No hay dolor más agudo al contemplar no solamente los clavos, la corona, la lanza, sino sentir ese puñal por la espalda de aquellas personas que hemos amado y servido. Y por eso el Señor de alguna manera nos invita a tener de alguna manera esa humildad. Por eso uno nunca puede escupir hacia arriba, porque la vida da tantas vueltas y también nosotros en cualquier momento podemos también traicionar a los nuestros. Y vemos que de alguna manera el Señor en la pasión recuerda que el dinero de alguna manera entra el diablo. No es malo tener dinero o un bien, porque desde que lo administremos con sabiduría y caridad es una bendición.
Pero cuando el ser humano da su corazón y se apega al dinero, entonces comienza a ver al otro como enemigo, incluso capaz de arrebatar una vida por quedarse con algo más de dinero. Pensemos en tantas personas que han traicionado sus principios, sus valores, por ganarse unas lucas de más, pero que de alguna manera al final de la vida uno se da cuenta que no todo es el dinero y que esta vida no es solamente trabajar, trabajar. Y vemos que de alguna manera esta pasión nos invita a cada uno de nosotros a adentrarnos en qué personajes somos nosotros. En esta pasión se nos habla de Jesús y uno contempla el Calvario, y yo creo que me atrevería a decir que es única parroquia que todavía tiene la tradición de los dos ladrones, Dimas y Gestas. ¿Y qué nos enseña este Calvario? Miren qué hermoso lo que es la palabra de Dios. Y eso nos sucede a nosotros. Todos decimos estar tan cerca de Dios. Creemos en Dios. Aquel ladrón estaba cerca de Jesús y no sintió arrepentimiento. En cambio, el otro sí sintió arrepentimiento. ¿Y cuál fue esa hermosa que aquel ladrón le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en mi reino. ¿Y qué le contestó Jesús? Te lo aseguro que hoy entrarás en el reino de los cielos. Y aquí me quiero detener, hermanos y hermanas, porque a veces el ser humano se desanima y a veces uno es testigo de ver tanto mal que hay en el mundo. A veces uno descubre personas que son felices dañando a los demás con un comentario, haciendo la cama o enterrando el puñal. Hoy Jesús nos da el gran sentido de la cruz, que es el amor. Ese amor que llevó a decirle a un asesino, a un ladrón, a lo que despreciaba el mundo, fue el primero en entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús en uno de sus evangelios también lo dirá con voz fuerte: las prostitutas y los publicanos nos llevan la delantera. No es que Jesús aplauda el pecado, sino que Jesús reconoce que en el pecado de aquellas mujeres, ellas en su humildad reconocen la presencia de Dios en sus vidas. Y a veces nosotros podemos decir, estamos tan cerca de Dios, especialmente nosotros, a veces sacerdotes consagrados, podemos decir, como decía el obispo en México, en Chihuahua, aquel obispo le decía a su pueblo: Chihuahua, Chihuahua, tan cerca de Estados Unidos, pero tan lejos de Dios. Y eso nos sucede a nosotros, porque nosotros nos podemos acostumbrar, porque vamos a misa, porque rezamos el Via Crucis, rezamos el rosario, tenemos tantas oraciones de piedad, pero al salir de la casa de Dios se nos olvida. Y entonces somos indiferentes hacia el hermano que sufre. Y sigámonos adentrando a esta hermosa pasión. Sale otro personaje, Pedro. Por eso, mirar la cruz y la pasión es pedirle al Señor el don de la paciencia. Porque nosotros muchas veces queremos que las cosas sean ya y ahora, como cuando abrimos una lata de bebida. ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús ante la traición, ante la negación de Pedro? También muchas veces nosotros somos Pedro, porque a veces nos da cobardía, a veces nos falta la valentía de expresar las cosas como son, de hablar a tiempo. ¿Cuántas veces el silencio ha destruido relaciones, familias, hogares, por no hablar a tiempo? Y mire que Pedro, el Señor lo miró con amor, porque en otros relatos se nos cuenta que él lloró amargamente. Por eso, cuando uno contempla a Judas, Judas se arrepintió al final, pero desesperó. ¿Por qué? Porque se ahorcó. En cambio, Pedro asumió su pecado. Y por eso uno contempla con qué mirada Jesús miró a Pedro, que esa mirada lo hizo llorar. Esa mirada con la cual miró a aquella mujer adúltera y que todos querían apedrear, Jesús la restablece. Y por eso también sigamos avanzando. Se nos habla de otro personaje, el César.
Y mire el diálogo tan interesante que se da. ¿Qué le pasó a Pilato? Pilato en el fondo del corazón se dio cuenta que Jesús era inocente, pero no fue capaz de ser valiente. Y mire la frase que le dicen a Pilato: si lo sueltas, no eres amigo del César. ¿Cuántas personas, por miedo de perder un trabajo, un puesto o de decir la verdad, hacen vista gorda, como hizo Pilato? Me lavo las manos. Porque es que hoy en día al ser humano le cuesta confrontar. Hoy el ser humano le cuesta por miedo a que tal persona o tal situación te persiga y te crucifique. Y por eso Jesús de alguna manera le habla. Y mire qué interesante aplicar la palabra de Dios a lo que estamos viviendo. Por supuesto que hay una autoridad que gobierna un país, que gobierna una ciudad, pero mire que Jesús recuerda, esa autoridad no la tendrías si no lo viene de lo alto. Y por eso no me cansaré de repetir, cuando uno mira estos fallos de la constitución política, por un lado hay una esperanza, porque la misma constitución política reconoce el derecho de la libertad de culto, de celebrar la fe. Se avanzó un poquito porque nos dieron permiso solamente 5 personas, como si no fuera un colectivo. Y eso genera un gran interrogante. Y lo digo con todo el respeto porque todos somos libres de pensar. Pero yo recordaba años atrás cuando se salió la ley de divorcio. Todo el mundo decía, no, esa ley no va a hacer nada. Pero esa ley de divorcio, ¿qué traía? Abortos, eutanasias, persecución de la familia. Y se los aseguro con sana convicción, todas estas normas que nos están coaccionando nuestra libertad de transitar, movernos y celebrar, eso va a conseguir que a futuro se suprima la fe, como ha pasado ya en otros países, porque hacen que el ser humano vuelva a su tibieza espiritual. Y como meditábamos ayer, entonces muchos dirán, ¿para qué ir a misa? La iglesia no la necesito. Y se nos olvida que no podemos confundir lo virtual de lo real. Entonces, cuando nosotros damos un voto, ahí nosotros cooperamos al mal. Y por eso no se entiende una persona que apoye un candidato que está a favor del aborto, de la eutanasia. Entonces, el gran interrogante es, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A la muerte? ¿A la enfermedad? ¿Al problema económico? Ahí es donde uno tiene que cuestionarse la fe. A veces a mí me han perseguido con la frase, padre, es que hasta que usted no se contagie uno de los suyos, usted no va a cambiar su discurso. Ya tengo gente que amo y está padeciendo la enfermedad, pero uno también tiene que darse cuenta que no somos cuerpo nomás, somos alma. Y el demonio se aprovecha de esta situación. El miedo y la paranoia no es de Dios. Hay que cuidarnos, sí, el 5.º mandamiento, respetar la vida. Pero hoy Jesús nos ilumina cuando le dice a Pilato la verdad. ¿Qué es la verdad? Y ahí es donde Pilato entiende que Jesús dice la verdad. Y mire que en el diálogo de la pasión a Jesús le pegan una bofetada. Y aquí también me quiero detener, porque hay gente que a veces usa esto para hacer una broma. Si le pega una monjita a un cura, el curita va a poner la mejilla. No, señor, porque es que Jesús dijo, sean mansos, no mensos. Mire que Jesús nos da hoy la palabra que también uno tiene el derecho de defenderse, pero con argumentos. Y mire que la palabra de Dios no lo invento. Jesús dice, si he dicho algo falso, ¿por qué me pegas? ¿Por qué? Y mire que Jesús dice, si he hablado
abiertamente al mundo. Y eso es lo que a uno le cautiva de Jesús. Si hay algo que a mí me gustó el día de decirle sí a Jesús, es que Jesús siempre fue radical. ¿Y qué significa radical? A la raíz. Jesús nunca usó palabritas bonitas, no les va a pasar nada. Jesús a sus discípulos les enseñó: hay que morir para resucitar. Carguen con mi cruz. Vayan sin bolso, sin moneda a predicar. Mire que los envío en medio de lobos. Y sigamos en la pasión de Jesús. Se repite la triste realidad humana. Nosotros, seres humanos, somos muy cambiantes. Diríamos en un término más moderno, somos volubles. Nos cuesta la estabilidad, nos cuesta el sí. Y por eso todos los que gritaban con sus palmas, Hosana, bendito el que viene, aplaudían, hoy son los mismos que gritan, crucifícale. Y eso a veces pasa en la vida sacerdotal. A uno a veces le dicen: padre, qué misa tan linda. Pero esa misma señora lo pela y lo crucifica después. Por eso cuando a mí me dicen: padre, qué misa tan linda, yo le digo: el demonio ya me felicitó. Porque si no, uno se infla de ego. Y por eso yo en mis redes sociales siempre enseño: no siguen al padre Andrés, caminan conmigo siguiendo las huellas de Jesús. Porque yo sé que soy humano. Yo tengo clara la película que tarde que temprano me puedo equivocar, puedo fallar. Y entonces ustedes no pueden decir: ah, porque tal sacerdote le pasó eso, perdí la fe. No, mi fe es Cristo. Cristo palabra, Cristo Eucaristía. Y por eso qué importante, hermanos y hermanas en el Señor, a grandes rasgos, mirar el misterio de la cruz es mirar el amor, es mirar la misericordia. Y por eso Jesús, en el momento más difícil, nos dejó esas 7 palabras para meditarlas. ¿Alguien recuerda alguna palabra de las 7? Tengo sed. Yo también. Señor, perdónales porque no saben. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso, si yo quiero estar con Jesús, tengo que abrirme al perdón. Y eso es lo que más cuesta, perdonar. Porque cuando no se reparan las heridas, se va abriendo las grietas del resentimiento. Yo recuerdo lo que decía mi vecina: padre, yo no soy capaz de perdonar a mi hermana. A mí eso me causó curiosidad y le dije: hija, ¿y cómo rezas el Padre Nuestro? Y la vecina comenzó a rezar el Padre Nuestro, pero en la parte que dice perdónanos, no la rezó. O sea, es coherente con lo que ella decía: no perdono, por eso no la pronuncio, ¿cierto? Entonces, la segunda palabra, ¿cuál fue? Te lo aseguro, Que hoy estarás conmigo en el paraíso. o sea, miren que en esa palabra se centra que nunca es tarde para uno volver a Dios. Nunca es tarde para uno enderecer la vida. Y cuando Dios permite que el ser humano nade en el lodo profundo del pecado, de la miseria, le da la gracia de levantarse. Tercera palabra, ¿cuál era? Google. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? cuarta. Dios mío, tercera. ¿Quién no se ha sentido abandonado? ¿Quién no ha sentido la oscuridad, el miedo, la confusión, la duda? ¿Quién no ha querido dejar la cruz a un lado? No quiero vivir. Soy esto, lo otro. Porque esa sensación de sentirse abandonado, ¿qué la produce? La frustración, el pecado, el pensar que yo puedo solucionar a mi manera y no a la manera de Dios. Cuarta palabra, todo está Consumado. todo está cumplido.
esa palabra nos tiene que llevar a recordar cuál es la huella que voy a dejar cuando yo muera. ¿Estamos preparados para partir de este mundo? ¿O todavía le tenemos que decir, Jesús, deme un tiempo para mejorar mi vida, para hacer las paces, para ser un verdadero hijo de Dios? Quinta palabra, tengo sed. Esa sed nos recuerda que no podemos ser indiferentes ante el hambre y necesidad del otro. Por eso Jesús nos invita a compartir de mi propia pobreza con los demás. La sexta palabra que la dije en el lugar de la tercera, la sexta es todo está cumplido, pero la tercera ¿cuál era? Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Mire qué hermoso, nos recuerda que estamos llamados a acoger a la Madre de Dios, porque de alguna manera la mamá es el punto de encuentro. Por eso los que ya han visto partir a la mamá dicen, ya no se siente el calor de hogar. La mamá se va y los hijos se disgregan, porque la mamá reúne lo que hizo la Santísima Virgen María en el cenáculo, estaba con sus discípulos. Y por último la palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces le pedimos hoy a Jesús que nos conceda la gracia, como rezamos todas las noches, los consagrados, en el rezo de las completas, siempre uno termina la noche diciendo que el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos nuestras oraciones y nuestras preces. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las naciones, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Óscar Blanco, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándote constantemente nuevos hijos,
acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros hermanos catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que va reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congrega a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleves al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen la enfermedad, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos podamos encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos finalmente, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a la casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas. Da a quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento daremos inicio
a la adoración de la Santa Cruz, donde iremosla despojando y cantando. Mirar el árbol de la cruz. Todos. Venid, adoremos. Mirar el árbol de la cruz. Venid, adoremos. Mirar el árbol de la cruz. Venid, adoremos. Aquellos que quieran, desean, vamos a hacer la adoración a la Santa Cruz. Pueden hacer una reverencia, una genuflexión y adorar a Jesús en la cruz. Venid, oh cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Jesús. Oh cruz adorable, yo te amo, te adoro. De gracias tesoro, emblema de amor. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Jesús. Oh almas amantes, la cruz adoremos, la voz levantemos, Jesús nos amó. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos de nuestro Jesús. Queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz en la cual Cristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná.
Junto a la cruz, la madre, fuerte en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó al hijo moribundo como testimonio de la caridad divina, ser la madre de todos los hombres. Así, María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando al eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa de alma y cuerpo, como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a que juntos hagamos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos, por aquellos que no encuentran trabajo. Digamos: yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte Con aquella pureza y humildad con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. con el espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma ven a mi alma, y jamás permitas y jamás que me permitas separe de ti. que me separe de ti. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Venid al cuerpo de Cristo. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado.
Damos gracias a Dios que nos ha permitido celebrar su pasión, que el Señor nos conceda la gracia de ser siempre solidarios, humanos, ante tanto dolor en el mundo. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordarles que hoy tampoco se da la bendición final. Es el segundo día del Trido Pascual, que nos vamos preparando para la solemne vigilia pascual en el día de mañana, donde en el exulte, el pregón pascual, contemplaremos la victoria de Cristo ante la muerte y el demonio. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en estos santos misterios permanezcamos dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Salve Regina, Mater misericordiae, vida dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, Jesús filieve, a te suspiramos, gementes enflentes, in an lacrimarum valle. Ea ergo allocata nostra, y los tuos misericordes oculos al nos converte. Ea exo benedictus fructus ventris tuis, nobis, o soles Ilio, o pia, o dulcis Virgo María. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin